Cuando una persona se acerca a comulgar, casi siempre lo hace con respeto exterior. Camina despacio, inclina la cabeza, extiende las manos o abre los labios, todo parece correcto. Pero el problema no suele estar en el gesto externo, sino en lo que ocurre inmediatamente después, porque muchos católicos sin mala intención viven el momento más sagrado de su vida como si fuera un trámite que ya terminó. Reciben el cuerpo de Cristo, regresan a su lugar y no saben qué hacer, no saben qué decir, no saben qué ofrecer, no saben cómo responder a aquel que acaba de entrar vivo en su interior. Y aquí quiero hablarte con claridad, sin culpas, pero sin suavizar la verdad. Si tú no sabes qué hacer después de comulgar, no es porque seas un mal cristiano, es porque nadie te lo enseñó. Porque durante años se insistió mucho en no comulgar en pecado, en guardar ayuno, en hacer la fila correctamente, pero se habló muy poco de lo que viene después. Y lo que viene después es lo más importante. Porque la comunión no termina cuando recibes la hostia. La comunión empieza cuando Cristo ya está dentro de ti. Déjame decirte esto con toda seriedad, no existe en la vida cristiana un momento más íntimo que ese. No existe. Ni siquiera la oración personal en tu casa alcanza ese nivel. En la comunión Jesucristo está real, viva y sustancialmente en ti, no como símbolo, no como recuerdo, no como emoción. Está Él, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Tú te conviertes, aunque sea por unos minutos, en un tabernáculo vivo, y eso exige una respuesta. Ahora bien, aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria. Si Jesús está verdaderamente en ti después de comulgar, ¿por qué muchas veces no sientes paz? ¿Por qué no arde el corazón? ¿Por qué sales igual que entraste? ¿Por qué la comunión no transforma tu carácter, tus reacciones, tu manera de amar, tu manera de vivir? Y no es porque Dios falle, no es porque la Eucaristía no tenga poder, es porque ese encuentro está siendo vivido de manera incompleta. Muchos comulgan y guardan silencio, y el silencio no es malo. El silencio puede ser adoración, pero también puede ser vacío, puede ser distracción, puede ser ausencia. Hay un silencio que es presencia profunda, y hay un silencio que es simplemente no saber qué hacer. Y Jesús no espera de ti palabras bonitas ni discursos largos, pero sí espera algo. Espera tu corazón despierto. Aquí es donde entra una enseñanza espiritual de enorme profundidad que nos ayuda a comprender este misterio. Santa Faustina Kowalska, una religiosa sencilla, sin estudios teológicos avanzados, fue elegida por Cristo para recordarle a la Iglesia algo que nunca debió olvidar, que el momento posterior a la comunión es un diálogo vivo entre el alma y Dios. En su experiencia espiritual, Jesús se le manifestaba con una claridad estremecedora precisamente en esos minutos, y no porque ella fuera especial por sí misma, sino porque estaba completamente disponible. Faustina comprendió algo que hoy muchos han perdido, que después de comulgar no hay que aguantar hasta que termine la misa, sino quedarse, permanecer, habitar ese instante. Jesús no entra en tu alma para que lo ignores, no entra para que lo trates como un objeto sagrado que ya cumplió su función. Entra como alguien vivo que quiere ser recibido, escuchado, acogido. Y aquí quiero decirlo con toda honestidad pastoral, a Cristo no lo hiere el pecado tanto como la indiferencia. El pecador que se sabe necesitado, que llora, que se arrepiente, que clama, toca el corazón de Dios. Pero el cristiano que comulga por costumbre, sin deseo, sin diálogo, sin apertura interior, deja a Cristo solo dentro de sí. Y eso es doloroso. No porque Dios sea frágil, sino porque el amor no forzado siempre espera respuesta. Piensa en esto. Si invitas a alguien que amas profundamente a tu casa, le abres la puerta, lo haces pasar y luego lo dejas solo mientras tú te distraes con otras cosas, ¿eso sería amor? No, sería descuido. Pues algo muy parecido ocurre cuando comulgamos sin conciencia. Cristo entra y nosotros nos ausentamos interiormente. Por eso es tan importante entender que la comunión no es solo recibir, es responder. No basta con decir amén al recibir la hostia. Ese amén significa creo, acepto, me entrego. Pero ese acto necesita prolongarse, necesita convertirse en oración viva. Santa Faustina escribió que Jesús le decía que muchas almas reciben la comunión, pero no reciben las gracias que podrían recibir, porque no desean, no confían, no se abren. Esto es clave. La gracia no es automática. La Eucaristía es infinita en poder, pero la capacidad de recibir depende de la apertura del corazón. Es como poner un vaso bajo una cascada. El agua es abundante, pero el vaso solo se llena según su tamaño. Es como abrir una ventana para que entre la luz. Y aquí aparece una palabra que es central en toda la espiritualidad auténtica: confianza. Sin confianza la comunión se vuelve estéril. Puedes comulgar 1000 veces, pero si no confías, si no te abandonas, si no te entregas, el encuentro queda superficial. Confiar no es entender, confiar no es sentir. Confiar es poner la vida en manos de Dios tal como está, sin adornos, sin defensas.
En este punto quiero ser muy claro contigo. Después de comulgar no es el momento de fingir santidad, no es el momento de aparentar que todo está bien, es el momento de la verdad, de decirle a Cristo: aquí estoy como soy, con mis miedos, con mis heridas, con mis pecados, con mis dudas. Ese acto de sinceridad toca profundamente el corazón de Dios, porque Dios no busca almas perfectas, busca almas abiertas. Muchos creyentes cometen un error muy común. Creen que después de comulgar solo pueden decir cosas bonitas, palabras elevadas, oraciones aprendidas. Y no, puedes decirle a Jesús lo que llevas dentro, incluso si es confusión, incluso si es cansancio, incluso si es sequedad. Él no se escandaliza, Él ya lo sabe, pero quiere que se lo digas, porque decirlo es confiar. Y aquí aparece otro punto clave que transforma por completo la comunión, la entrega. No basta con recibir a Cristo. Cristo quiere recibirte a ti. Quiere que le entregues tu vida, no en abstracto, sino en lo concreto, tu trabajo, tu familia, tus decisiones, tus luchas. Decirle: Señor, lo que soy es tuyo, lo que tengo es tuyo, lo que vivo también. Esa entrega, aunque sea breve, convierte la comunión en una alianza viva. Cuando una persona empieza a vivir la comunión así, algo cambia, no necesariamente de un día para otro, pero cambia. La fe se vuelve más real, la oración se vuelve más sencilla, la vida interior se fortalece, porque la comunión deja de ser un acto aislado y se convierte en una fuente constante. Y todavía hay algo más que no podemos pasar por alto. Después de comulgar, el alma no está llamada a encerrarse en sí misma, está llamada a abrirse, porque Cristo nunca entra solo para el bien individual, entra también para ser ofrecido por los demás, por los que no creen, por los que sufren, por los que están lejos. Ese gesto de intercesión ensancha el corazón y multiplica la gracia. Cuando después de comulgar tú le dices a Jesús: te ofrezco por mi familia, por la iglesia, por quienes no te conocen, estás permitiendo que la Eucaristía se derrame más allá de ti, y eso es profundamente cristiano, porque Cristo nunca se guarda, siempre se entrega. Si hasta aquí estás escuchando con atención, quizá te estés dando cuenta de algo importante. No se trata de rezar mucho, sino de rezar con verdad. No se trata de decir muchas palabras, sino de decir lo esencial. Silencio recogido, fe consciente, confianza sincera, entrega real e intercesión amorosa. Eso es el corazón de una buena acción de gracias después de la comunión. Todavía queda mucho por profundizar, porque también es necesario hablar de los errores que vacían este momento, de las distracciones que lo roban y de una oración concreta que puede ayudarte a unificar todo esto en pocos minutos. Pero antes de avanzar, quiero que esta verdad quede bien grabada en ti. Cuando comulgas no estás solo con Dios, Dios está contigo, y ese encuentro, si se vive bien, tiene el poder de transformar tu vida desde dentro. Ahora es necesario hablar con mucha claridad de aquello que, sin darnos cuenta, arruina uno de los momentos más sagrados de nuestra vida espiritual. No lo hace por maldad, lo hace por costumbre. Y la costumbre, cuando no se revisa, termina vaciando incluso lo más santo. Me refiero a los errores silenciosos que cometemos después de comulgar y que impiden que la gracia de la Eucaristía dé fruto en nosotros. El primero es la prisa. Vivimos apurados para todo, incluso para Dios. Apenas regresamos a nuestro lugar, ya estamos pensando en lo que sigue, el trabajo, la comida, el pendiente, el reloj, y sin darnos cuenta tratamos a Jesús como una visita rápida, no como al Rey que acaba de entrar en nuestra casa interior. La prisa es incompatible con el amor. Nadie ama de verdad cuando está corriendo. Y cuando el alma vive acelerada, no escucha, no recibe, no se deja tocar. Hay personas que comulgan y a los pocos segundos ya están mirando alrededor, buscando con la vista a alguien, acomodando cosas, preparando la salida. Eso, aunque parezca pequeño, es una herida al corazón de Cristo, no porque Él se ofenda como nosotros, sino porque ese descuido nos roba a nosotros mismos una gracia inmensa. Jesús permanece real y vivo en el alma durante esos minutos, y el alma distraída no se queda. Otro error muy frecuente es llenar ese tiempo con palabras vacías, repetir oraciones sin atención, sin conciencia, sin afecto. No porque las oraciones sean malas, sino porque el corazón no está presente. Jesús no necesita discursos largos, necesita verdad. Una sola frase dicha con el alma abierta vale más que 100 palabras dichas por costumbre. Cuando la oración se vuelve automática, deja de ser encuentro y se convierte en ruido piadoso. También hay quienes, después de comulgar, se juzgan a sí mismos con dureza. Empiezan a pensar en sus pecados, en sus fallas, en lo mal que rezan, en lo poco que sienten, y ese diálogo interior se vuelve una barrera. Jesús no entra en el alma para acusarte, entra para sanarte, no entra para recordarte lo indigno que eres, entra porque te ama. El momento después de la comunión no es para flagelarse, es para confiar. Hay otro error todavía más profundo y más dañino, la indiferencia. Recibir la comunión como si fuera algo normal, rutinario, sin asombro.
Cuando se pierde el asombro, la fe se enfría, no porque Dios se vaya, sino porque el corazón se acostumbra. Y el día que algo sagrado se vuelve normal, deja de transformar. El problema no es comulgar muchas veces, el problema es comulgar sin conciencia. Jesús le mostró esto con mucha claridad a Santa Faustina. Ella escribió que el Señor se lamentaba no de los grandes pecadores, sino de las almas tibias, almas que lo reciben pero no lo aman, almas que lo tienen dentro pero no le hablan, almas que lo llevan pero no se dejan llevar. Esa tibieza duele más que la negación abierta porque nace de la costumbre sin amor. No quiero que estas palabras te generen miedo ni culpa, todo lo contrario. Quiero que despierten conciencia y deseo de vivir mejor este misterio, porque todos hemos caído en estos errores alguna vez. La buena noticia es que todo se puede corregir, y Jesús no se cansa de esperar. Aquí es donde entra algo muy importante, la preparación interior. Muchas veces queremos vivir una comunión profunda, pero llegamos al momento sin haber recogido el corazón. Entramos a misa hablando distraídos, con la mente llena de ruido, y luego pretendemos que en 2 minutos todo se ordene. El alma necesita un proceso, no largo pero sí consciente. Escuchar, responder, ofrecer, adorar. La misa entera prepara la comunión. No es un acto aislado. Cuando una persona empieza a vivir la misa con más atención, algo cambia naturalmente después de comulgar. El corazón ya está más dispuesto, el silencio no incomoda, la presencia se percibe, no como emoción intensa, sino como certeza tranquila, y entonces el diálogo con Cristo fluye. En este punto muchos preguntan: Padre, ¿qué le digo exactamente a Jesús? Y la respuesta es simple y profunda a la vez. Dile lo que dirías a alguien que amas de verdad y que acaba de entrar en tu vida para quedarse. Dile lo que pesa, dile lo que agradeces, dile lo que temes, dile lo que sueñas. No necesitas palabras perfectas, necesitas un corazón sincero. Jesús no busca frases elaboradas, busca corazones abiertos. Por eso una oración breve pero cargada de fe puede transformar completamente la comunión. Una oración que contenga adoración, confianza y entrega. Y algo que unifique todo lo que eres delante de Él. Esa oración existe y fue vivida, repetida y recomendada por Santa Faustina como un resumen perfecto de la respuesta del alma a Cristo Eucarístico. Pero antes de llegar a esa oración, era necesario que entendieras esto. No es magia, no es técnica, no es fórmula, es relación, es presencia, es amor. Y cuando el amor entra en juego, incluso el silencio se vuelve oración. Todavía queda por revelar algo decisivo, y es cómo unificar todo esto en una oración concreta, cómo vivir los minutos posteriores a la comunión de una manera sencilla pero poderosa, y por qué esos primeros minutos tienen un valor eterno, porque lo que sucede en ese breve tiempo puede marcar el rumbo espiritual de tu vida mucho más de lo que imaginas. Llegados a este punto es necesario detenernos en algo que casi nadie explica con claridad, pero que es decisivo para comprender la fuerza de la comunión. No todo depende de lo que haces exteriormente, mucho depende de lo que permites interiormente. Jesús entra en tu alma con toda su gracia, pero no la impone, la ofrece, y la medida de esa gracia no está en Él, está en la apertura de tu corazón. Santa Faustina escribió una frase que debería estremecernos: el alma recibe en la comunión tantas gracias cuanto desea con fe. No dijo cuántas merece, ni cuántas entiende, ni cuántas siente, dijo cuántas desea. Eso cambia todo. Porque hay personas que comulgan deseando poco, esperando poco, abriendo poco, y entonces reciben poco, no porque Dios sea limitado, sino porque el corazón se mantiene cerrado por miedo, por desconfianza o por rutina. Por otra parte, sin confianza la comunión se queda en gesto. Con confianza se convierte en transformación. Confiar no es sentir bonito. Confiar es decirle a Cristo: entra en lo que no entiendo, entra en lo que no controlo, entra incluso en lo que me da vergüenza. Y cuando el alma se atreve a eso, la gracia actúa con libertad. Santa Faustina vivía cada comunión como un encuentro real, no simbólico. Ella hablaba con Jesús interiormente con una naturalidad que desarma. No le hablaba como a una idea, le hablaba como a una persona viva. Le contaba su cansancio, sus miedos, su pequeñez. Y Jesús respondía, a veces con palabras, a veces con una paz tan profunda que no necesitaba explicación. Aquí es donde muchos se equivocan, esperan sentir algo extraordinario, y como no lo sienten piensan que no pasó nada. Pero la gracia no siempre se manifiesta como emoción. A veces se manifiesta como claridad, a veces como fortaleza silenciosa, a veces como una decisión interior que antes no existía, a veces como una paz que no hace ruido pero sostiene. Jesús no entra para darte sensaciones, entra para transformarte, y la transformación suele ser discreta, profunda, lenta, pero real. Por eso, después de comulgar, el alma necesita quedarse, permanecer, no huir del silencio, no llenarlo de ruido, permanecer como quien sabe que algo sagrado está ocurriendo,
aunque no lo pueda explicar. Santa Faustina insistía mucho en esto: no te vayas enseguida, no te distraigas, quédate conmigo. Esas palabras de Jesús se repiten una y otra vez en su diario: quédate, no hagas nada espectacular, solo quédate. Porque en esa permanencia se da el verdadero intercambio, tú recibes su vida y Él recibe tu confianza. Hay personas que dicen: Padre, yo no sé quedarme en silencio, y no pasa nada, el silencio también se aprende. Al principio incomoda, porque nos enfrenta con nosotros mismos, pero poco a poco se vuelve hogar. Y en ese hogar interior Jesús habla sin palabras, sana sin ruido, ordena sin violencia. Otro punto esencial es la entrega. Después de recibir a Cristo, no basta con agradecer. El amor verdadero siempre responde, y la respuesta más profunda no es prometer cosas, sino ofrecerse uno mismo, decirle: aquí estoy, con lo que soy, con lo que tengo, con lo que puedo, con lo que no puedo también. Esa entrega, aunque sea torpe, conmueve el corazón de Dios. Santa Faustina escribía que después de la comunión se ofrecía entera como una hostia viva, no porque se sintiera fuerte, sino precisamente porque se sabía frágil. Entregar la fragilidad es uno de los actos de fe más grandes, porque implica decir: no confío en mis fuerzas, confío en las tuyas, y de esa entrega brota algo más, la intercesión. Cuando Cristo vive en ti, tu oración ya no es solo tuya, tiene un alcance que no imaginas. Puedes orar por otros con una fuerza especial, por los que no creen, por los que están lejos, por los que sufren, por los que te han herido. La comunión convierte tu corazón en un puente, y ese puente puede salvar a muchos sin que tú lo sepas. Aquí ocurre algo misterioso y hermoso. Jesús ora al Padre desde dentro de ti. Tus palabras se unen a las suyas, tu súplica se mezcla con su sacrificio. Por eso, la oración después de la comunión tiene un valor único. No es una oración más, es una oración desde Cristo y con Cristo. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: la comunión no termina cuando regresas a tu banca, apenas comienza, y los minutos que siguen son un terreno sagrado, un tiempo donde el cielo está más cerca de lo que imaginas, un tiempo donde una sola frase dicha con fe puede cambiar más que años de palabras vacías, y existe una oración sencilla, breve, profunda que recoge todo esto: confianza, adoración, entrega e intercesión, una oración que Santa Faustina repetía una y otra vez y que Jesús acogía con especial ternura. Esa oración no es un texto largo, es un acto del alma, y cuando se pronuncia después de comulgar, algo se enciende. Todavía necesitamos detenernos en un punto decisivo: ¿por qué los primeros minutos después de la comunión son tan importantes? ¿Qué sucede espiritualmente en ese tiempo y cómo vivirlo de manera concreta para que no se pierda? Porque allí se juega mucho más de lo que solemos pensar. Hay un secreto que la Iglesia ha custodiado durante siglos y que sin embargo muchos fieles desconocen o han dejado de vivir. No es algo complicado, no requiere estudios teológicos ni una espiritualidad extraordinaria. Es algo sencillo pero profundamente poderoso. Los minutos inmediatamente posteriores a la comunión son los más valiosos de toda la misa. No antes, no después. Justo ahí, cuando Jesús ya está en ti. Santa Faustina lo entendió con una claridad impresionante. Ella escribió que después de comulgar sentía que su alma era inundada por un mar de gracias. No hablaba de una metáfora bonita. Hablaba de una experiencia real. Jesús le enseñó que esos primeros minutos son un tiempo privilegiado porque su presencia permanece viva, ardiente, actuante en el alma. Y añadió algo que duele reconocer: muchas almas no aprovechan ese tiempo, no porque sean malas, sino porque no saben lo que tienen dentro. Piénsalo con calma. En la comunión no recibes un símbolo, no recibes una idea, recibes a una persona viva. El mismo Cristo que caminó por Galilea, el mismo que murió en la cruz, el mismo que resucitó y vive para siempre, entra en ti, y entra con todo lo que es, con su poder, con su misericordia, con su amor sanador. ¿Y qué hacemos muchas veces? Nos levantamos rápido, miramos el reloj, pensamos en lo que sigue, dejamos que la mente se disperse, no por maldad sino por costumbre. Santa Faustina escuchó de labios de Jesús una frase que debería estremecernos: quédate conmigo. No es una orden dura, es una súplica amorosa, es la voz de alguien que ama y que no quiere ser tratado como algo pasajero. Jesús no pide grandes discursos, pide presencia, pide compañía, pide que no lo dejemos solo en el corazón que acaba de habitar. Aquí quiero ser muy claro, porque este es uno de los errores más comunes y más dañinos en la vida espiritual: recibir la comunión y salir inmediatamente del templo, o comenzar a conversar, o distraerse con cualquier cosa. No se trata de juzgar a nadie, se trata de entender lo que se pierde. Es como invitar a alguien muy amado a tu casa y despedirlo apenas cruza la puerta. Algo ahí no encaja. Los santos lo sabían, por eso insistían tanto en la acción de gracias después de la comunión.
San Alfonso María de Ligorio decía que no hay momento más propicio para pedir gracias que los minutos después de recibir a Jesús. Santa Teresa de Jesús afirmaba que, mientras el Señor permanece sacramentalmente en el alma, todo lo que se le pide con humildad y fe tiene una fuerza especial. Faustina lo confirmó con su propia experiencia. Muchas de las gracias que recibió en su vida nacieron en ese silencio posterior a la comunión. Y no estamos hablando de horas interminables, estamos hablando de un tiempo breve, concreto, posible, 15 minutos, a veces menos, pero vividos con conciencia, vividos como lo que son, un encuentro irrepetible. Esos minutos son como una ventana abierta entre el cielo y la tierra, una ventana que no siempre está abierta de esa manera, y cuando se cierra ya no es lo mismo. ¿Qué sucede espiritualmente en ese tiempo? Sucede algo muy simple y muy profundo. Cristo actúa con una libertad especial en el alma que lo acoge, no porque después no pueda hacerlo, sino porque el alma está especialmente dispuesta, está más sensible, más abierta, más consciente. Es como la tierra recién regada que recibe mejor la semilla. Por eso en esos minutos el alma puede experimentar claridad, paz, luz para una decisión, fuerza para perdonar, consuelo en el dolor, incluso sanación interior, no siempre de forma sensible, pero sí real. Hay personas que sin darse cuenta toman decisiones importantes en esos momentos, o reciben una certeza interior que luego la sostiene durante meses. Aquí quiero ayudarte de manera concreta para que esto no se quede en ideas bonitas. Después de comulgar, no te preocupes por hacer muchas cosas, preocúpate por no hacer lo que estorba, no llenes el silencio, no huyas, no tengas prisa, permanece, respira, reconoce quién está en ti, y si no sabes qué decir, no pasa nada, puedes repetir una sola frase, lentamente desde el corazón, una frase que Santa Faustina hizo el centro de toda su espiritualidad. Jesús, en ti confío. Esa frase lo dice todo. Confío en ti con lo que me duele, confío en ti con lo que no entiendo, confío en ti con lo que me asusta, confío en ti incluso cuando no siento nada. Esa confianza abre una puerta enorme, porque la gracia necesita confianza para desplegarse plenamente. También puedes ofrecerte, decirle aquí estoy, no tengo mucho que ofrecerte, pero me doy como soy, toma mi vida, toma mi familia, toma mis miedos, toma mis planes, no como un discurso largo, sino como un acto interior sincero. Eso basta, y no olvides algo muy importante, la comunión no es solo para ti, Cristo entra en ti para pasar a través de ti. Por eso después de comulgar, es un momento precioso para interceder, por alguien concreto, por una situación difícil, por la iglesia, por el mundo. Tu oración en ese momento tiene un peso especial, porque nace desde la presencia viva de Cristo en ti. Hay fieles sencillos que han cambiado su vida espiritual solo por cuidar estos minutos, personas que antes vivían la misa como una obligación y que al descubrir este tesoro comenzaron a experimentar una fe más viva, más serena, más firme, no porque todo se resolviera mágicamente, sino porque ya no caminaban solos. Todo esto nos lleva a entender algo fundamental: la comunión no es el final de la misa, es su corazón, y el tiempo que sigue no es un añadido opcional, es parte esencial del encuentro. Cuando aprendemos a quedarnos con Jesús, aprendemos también a llevarlo con nosotros. Todavía queda algo muy importante por aclarar: los errores concretos que más dañan este momento y cómo evitarlos de manera práctica, sin culpas innecesarias, pero con responsabilidad espiritual. Porque amar la Eucaristía también implica aprender a cuidarla, y eso es lo que necesitamos mirar con honestidad antes de cerrar este camino. Ahora es necesario hablar con verdad y con caridad de algo que muchos preferirían no escuchar, pero que es indispensable si queremos vivir una comunión auténtica y fecunda. No basta con saber qué hacer después de comulgar, también es necesario reconocer que actitudes muchas veces normalizadas vacían ese momento de su fuerza espiritual. No por mala intención, sino por desconocimiento, rutina o descuido. El primer error, y quizá el más común, es la prisa. Recibir al Señor y salir inmediatamente del templo, como si la misa hubiera terminado en el instante de comulgar. Esta actitud no siempre nace de falta de fe, sino de una vida acelerada que no sabe detenerse. Pero aquí hay que decirlo con claridad: cuando no nos detenemos ante Dios, algo dentro de nosotros empieza a endurecerse. Jesús no se impone, pero tampoco se deja amar a medias. Él entra en el alma y espera compañía. Cuando el alma se va corriendo, se pierde una intimidad que no se recupera luego. Santa Faustina escuchó de Jesús una queja suave pero profundamente dolorosa: las almas no se quedan conmigo. No hablaba de los grandes pecadores, sino de los que lo recibían con corrección externa, pero sin tiempo interior. Ese abandono silencioso duele más que una ofensa abierta, porque nace de la indiferencia, no del rechazo consciente. El segundo error es la dispersión inmediata. Volver al lugar y enseguida dejar que la mente se llene de pensamientos ajenos al misterio que acaba de suceder.
planes, preocupaciones, pendientes, recuerdos. No se trata de tener la mente en blanco, sino de orientar el corazón. La comunión pide recogimiento aunque sea imperfecto, y cuando no se lo cultiva, la gracia encuentra un espacio lleno de ruido. El tercer error es reducir la oración a palabras mecánicas, repetir fórmulas aprendidas sin implicar el corazón. Las palabras en sí mismas son buenas, pero cuando se pronuncian sin atención, sin deseo, sin entrega, se vuelven un ruido piadoso que no transforma. Jesús no necesita discursos perfectos, necesita un corazón presente. Santa Faustina comprendió que una sola frase dicha con amor vale más que muchas palabras dichas sin alma. El cuarto error es comulgar sin preparación interior. Llegar a la comunión sin haber hecho un mínimo acto de recogimiento durante la misa, sin conciencia de lo que se va a recibir. La Iglesia ha sido siempre clara en esto. La comunión exige un corazón dispuesto, no perfecto pero sincero. No se trata de sentirse digno, sino de saberse necesitado. Cuando se pierde esta conciencia, la comunión se vuelve costumbre y la costumbre mata el asombro. Aquí quiero decir algo con mucha claridad pastoral: no se trata de vivir con miedo ni de alejar a nadie de la Eucaristía. Todo lo contrario. Se trata de ayudar a que la Eucaristía vuelva a ocupar el lugar que le corresponde, el centro, el corazón, el fuego. Frente a estos errores, Santa Faustina nos dejó no solo advertencias, sino una respuesta concreta. Una oración breve, sencilla, profundamente cristológica, que recoge todo lo que el alma necesita expresar después de comulgar. No es una fórmula mágica, es un acto de amor consciente. Ella la repetía una y otra vez, especialmente cuando sentía sequedad o distracción, porque sabía que esa oración tocaba el corazón de Cristo. Esa oración comienza con una afirmación de relación: Jesús mío. No un Jesús lejano, no un Dios abstracto: Jesús mío, amor mío, vida mía, tesoro mío. En esas palabras hay intimidad, pertenencia, cercanía. El alma reconoce quién es Él y quién es ella frente a Él. Luego viene el núcleo de todo: en ti confío. No confío en mis fuerzas, no confío en mis sentimientos, no confío en mi constancia. Confío en ti. Después aparece la adoración: te adoro con todo mi ser. No solo con la mente, no solo con los labios, sino con todo lo que soy. Y luego la entrega: te entrego todo lo que soy. No una parte, no lo que me sobra, todo. Lo bueno y lo frágil, lo claro y lo confuso, lo ordenado y lo herido. Finalmente la intercesión: te ruego por los que no creen, no esperan y no te aman. Aquí la comunión deja de ser algo privado y se convierte en un acto eclesial. El alma se une a Cristo para reparar, para amar por otros, para interceder por un mundo que muchas veces no sabe lo que pierde. Esta oración no debe decirse con prisa. Debe saborearse, debe pronunciarse como quien habla con alguien vivo. Y cuando se hace así, algo cambia. No siempre de manera espectacular, pero sí profunda. La comunión deja de ser un rito repetido y se convierte en un diálogo. Un diálogo que con el tiempo transforma la manera de vivir, de decidir, de amar. Santa Faustina lo vivió así, y por eso su vida, aparentemente pequeña, tuvo un impacto inmenso en la Iglesia, porque entendió que la comunión no es un acto aislado, sino una escuela de confianza, de entrega y de amor. Luego de haber recorrido este camino con calma, con verdad y con profundidad, quiero dejarte con una convicción clara que no deberías olvidar jamás: la comunión no es un gesto más dentro de la misa, es el punto más alto de tu vida espiritual. No hay instante más íntimo, más real y más decisivo que ese en el que Cristo entra en ti y tú quedas habitado por Dios. Cuando recibes el cuerpo de Cristo, no recibes un símbolo ni un recuerdo del pasado. Recibes a una persona viva, recibes al mismo Jesús que sanó, que perdonó, que consoló, que entregó su vida por amor, y ese Jesús entra en tu historia concreta, en tus heridas reales, en tus luchas diarias, no para juzgarte, sino para transformarte desde dentro. Por eso la comunión nunca puede vivirse con superficialidad, no porque Dios sea exigente, sino porque Dios es delicado. Él no invade, no grita, no fuerza. Él espera tu silencio, espera tu confianza, espera tu entrega. Y cuando el alma responde, aunque sea con torpeza, aunque sea con pocas palabras, ocurre algo que no siempre se siente, pero que siempre actúa. La gracia empieza a ordenar lo que estaba disperso, a sanar lo que estaba herido, a fortalecer lo que estaba débil. Tal vez no salgas de la misa con emociones intensas, tal vez no sientas nada extraordinario, pero si permaneces con Él, si confías, si te entregas, si intercedes, si agradeces, algo se va gestando lentamente. La fe no siempre se manifiesta como fuego visible, muchas veces actúa como brasa silenciosa que con el tiempo calienta toda la vida. La comunión vivida así te cambia por dentro, cambia tu manera de mirar a los demás, tu forma de reaccionar, tu capacidad de perdonar, tu paciencia ante las pruebas, no porque te vuelvas perfecto, sino porque ya no estás solo. Cristo camina contigo.
Cristo vive en ti, Cristo sostiene lo que tú no puedes sostener, por eso no vuelvas a tratar la comunión como una costumbre vacía, no vuelvas a dejar solo a Jesús en tu interior, no vuelvas a salir corriendo del encuentro más grande que se te concede en esta vida. Quédate, acompáñalo, háblale, entrégale tu corazón tal como está. Él no espera que seas fuerte, espera que seas sincero. Y si alguna vez te distraes, si alguna vez fallas, si alguna vez vuelves a la rutina, no te condenes, vuelve, la misericordia no se agota. Cada comunión es una nueva oportunidad, cada misa es un nuevo comienzo, cada Jesús en ti confío. Dicho con verdad abre una puerta que nunca se cierra, que desde hoy puedas decir no solo con los labios, sino con la vida, no recibo la comunión para cumplir, la recibo para vivir, no recibo a Cristo para seguir igual, lo recibo para dejarme transformar, quédate con Él, permanece, confía, entrégate y deja que la Eucaristía haga en ti lo que solo Dios puede hacer, porque cuando Cristo habita de verdad en un alma, esa alma nunca vuelve a ser la misma,